Bueno, continuando con nuestros libros de las grandes ideas de las matemáticas, continuamos con nuestro libro de números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Libro de Bartolo Luque y Jorge Calero. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2. Algebraicos versus trascendentes. Los teoremas aritméticos de Hermite sobre la función exponencial y su extensión a manos de Lindemann son, desde luego, objeto de admiración de todas las generaciones de matemáticos. Por tanto, la tarea actual consiste en seguir penetrando por ese camino. David Hilberts, Congreso Internacional de Matemáticas de 1900. Hemos visto que los matemáticos, desde el descubrimiento de la irracionalidad de raíz de 2, fueron demostrando la irracionalidad de otros números, las raíces, las razones trigonométricas, los logaritmos y algunas famosas constantes matemáticas, hasta demostrar que existen muchos más irracionales que racionales. De hecho, una cantidad no numerable. Los matemáticos, insaciables en su afán de clasificación de los objetos matemáticos y no contentos con la distinción racional y irracional, definieron dentro de la gigantesca familia de los irracionales dos nociones contrapuestas, más que han permitido a la postre la solución de varios problemas que llevaban siglos abiertos, sin que esta vez acabara nadie en el fondo del mar. Afortunadamente, demostraron que la infinidad no numerable de irracionales se puede dividir en dos grandes familias de naturaleza bien distinta: los números irracionales algebraicos y los trascendentes. Veamos cómo se distinguen. Si X es un número racional, verifica la ecuación de primer grado, bx menos a igual a 0, algo que no sucede en el caso de los irracionales. El irracional raíz de 2 también cumple una ecuación, pero de segundo grado, x cuadrada menos 2 igual a 0, y las raíces de orden n, es decir, raíz de a la n de a, que en general serán también números irracionales, son soluciones de ecuaciones polinómicas del tipo x a la n menos a igual a 0. Detrás de estas sencillas afirmaciones encontramos la definición de número algebraico, aquel que es solución de una ecuación polinómica del tipo a sub n x a la n más puntos suspensivos más a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0, cuyos coeficientes son enteros. Esto último es muy importante. De lo contrario, todos los reales serían algebraicos. Por el contrario, todos aquellos números que no son algebraicos se denominan números trascendentes. Observemos que con esta definición, todos los números racionales x igual a sobre b son algebraicos, puesto que cumplen la ecuación polinomial b por x menos a igual a 0. Se puede mostrar que los números algebraicos se portan bien con las operaciones elementales. Dados dos números algebraicos, alfa y beta, diferentes de 0, los valores alfa
más menos beta, coma, alfa por beta, coma, y alfa entre beta, también serán números algebraicos, de modo que las operaciones elementales entre números algebraicos proporcionan siempre números algebraicos. Lo verdaderamente sorprendente es que existan números que no cumplan ninguna ecuación polinómica del tipo descrito. Se trata de los números trascendentes. En este caso, todos ellos son irracionales. En cierto modo, los algebraicos siguen emparentados con los racionales. Sin embargo, los trascendentes poseen una naturaleza totalmente diferente, como en el caso de racional o irracional. También hay una diferencia considerable de tamaño entre el conjunto algebraico y el conjunto trascendente. De hecho, la situación se repite. Los números algebraicos son numerables. Se pueden poner en correspondencia con los números naturales. El motivo es que el número posible de ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros es numerable y por ende el número es posible. Soluciones también. El número de posibles soluciones también. Si de los números reales descontamos los números algebraicos, quedan los trascendentes. Puesto que los reales son no numerables, los trascendentes también lo serán. Si escogiéramos un número al azar de la recta real, con toda seguridad sería un irracional trascendente. Por eso los matemáticos dicen que los números algebraicos son un conjunto de medida nula respecto al conjunto de los reales. Podemos dar algún ejemplo de números trascendentes. Parece mentira, teniendo en cuenta que la cantidad de números trascendentes es infinita, no numerable, que el primer número trascendente se tuviera que construir A por D hoc, se podía construir ad hoc, es decir, artificialmente. Este hito en la historia de las matemáticas se vio al matemático francés Joseph Liouville, 1809-1882. En 1851 construyó un número trascendente, conocido hoy día como la constante de Liouville, que es L igual a sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre 10 elevado a la n factorial, que eso es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 100 más 1 sobre 1.000.000 más puntos suspensivos igual a 0.110001000. Este número consiste en una tira de ceros, salvo en las posiciones k factorial, que tiene valor 1. Las primeras posiciones entonces serían 1 factorial es igual a 1, 2 factorial igual a 2 por 3 factorial igual a 6 por 6,4 factorial igual a 24. En el próximo capítulo comentaremos cómo pudo demostrarlo. Probar que un número es trascendente es todavía muy complicado y en la mayoría de los casos imposible para la matemática actual. No existe una técnica general y requiere en cada ocasión particular en que se ha demostrado de alguna idea astuta. En el mejor de los casos, precisa una extensa demostración mediante herramientas del análisis o de teoremas cuyo desarrollo no es posible explicar de manera sencilla. Sin embargo,
a pesar de que resulta casi imposible demostrar que un número particular es trascendente, sorprendentemente el concepto de trascendencia ha servido para demostrar otros resultados más potentes, como veremos al final del capítulo. Antes veamos un par de ejemplos históricos que resultaron auténticos tour de force de números que se han demostrado trascendentes, los famosos números E y pi. Hermite demuestra que E es trascendente y Lindemann lo consigue para pi. Es probable que el número pi no esté incluido entre los irracionales algebraicos, pero parece muy difícil probarlo estrictamente. Legendre. Hemos visto que Liouville demostró que la constante que ahora lleva su nombre era trascendente. De hecho, lo consiguió para un conjunto de números semejantes muy particulares. Por desgracia, la técnica que empleó fue constructiva y quedaba reducida a ese conjunto de números extraños. El primer número no construido artificialmente, del que se demostró su naturaleza trascendente, fue la famosa constante, E. Muchos matemáticos famosos intentaron demostrar la trascendencia de E sin éxito, hasta que el matemático francés Charles Hermite, 1822-1901, lo consiguió en 1873. Para los lectores más intrépidos y para no amedrentar a la mayoría, ofrecemos una prueba moderna más sencilla que la del propio Hermite en el apéndice 3. Apenas habían pasado 10 años de la demostración de que el número E es trascendente, cuando el matemático Ferdinand von Lindemann, 1852-1939, demostró en 1882 la del número pi, que seguía como problema abierto hasta entonces, y del que se sospechaba que también debía de pertenecer a tan singular familia de números. No iba a ser menos que E. La demostración de Lindemann es muy similar a la de E, y el lector puede seguir su bosquejo al final del apéndice 2. Para aglutinar estos dos resultados, disponemos hoy del famoso teorema de Lindemann-Weierstrass. El enunciado dice así: si A sub 1, puntos suspensivos, A sub n son números algebraicos no nulos y alfa sub n, puntos suspensivos, alfa sub n son números algebraicos distintos, entonces A sub 1 multiplicado por E elevado a la alfa sub 1 más puntos suspensivos más A sub n por E elevada a la alfa sub n, eso es diferente de 0, con ese resultado, tomando n igual a 2, entonces tenemos que se abre una llave, alfa sub 1 es igual a 0, alfa sub 2 diferente de 0, se cierra la llave, se abre otra llave, a sub 1, a sub 2 igual a menos 1, se cierra la llave, tenemos que a sub 1
multiplicado por e elevado a la 0 menos e elevado a alfa sub 2 es igual a sub 1 menos e elevado a la alfa sub 2, eso es diferente de 0. Es decir, se tiene que e elevado a alfa sub 2 es diferente a sub 1, coma, o lo que es lo mismo, e elevado a cualquier número algebraico no puede ser algebraico. Es decir, es necesariamente un número trascendente. El resultado que muestra que e elevado a la alfa es trascendente cuando alfa es un algebraico no nulo se conoce como teorema de Hermite-Lindemann. Pero además, si pi fue algebraico, y por pi también lo sería. Y tomando n igual a 2, coma, se abre una llave, alfa sub 1 es igual a i por pi, coma, alfa sub 2 es igual a 0. Se cierra la llave, coma, se abre otra llave, a sub 1 es igual a 1, coma, a sub 2 es igual a 1. Se cierra la llave. Tendríamos que e elevado a la i por pi más 1 diferente de 0, llegando a una contradicción, porque sabemos que la identidad de Euler, e elevado todo a la i por pi más 1 es igual a 0, es correcta. Con este resultado hemos logrado demostrar de un plumazo la trascendencia de e y de pi. Usando la fórmula E elevado a la i por x es igual a coseno de x más i seno de x. Tenemos que si x es diferente de 0, es algebraico. Y por x también lo es. Y por tanto, para e elevado a la ix es trascendente. Ahora bien, la fórmula seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1 indica que los dos caen en la misma categoría. Si uno es algebraico, el otro también lo es. Y si uno es trascendente, irremediablemente su compañero lo sigue. Por tanto, algebraicos no pueden ser, ya que entonces coseno de x más i seno de x sería algebraico. De la misma manera, para un algebraico, x distinto de 0 y 1, logaritmo de x es trascendente. X igual a e elevado a la logaritmo de x. De modo que si x es algebraico, e elevado a la nx también lo es, pero por el resultado anterior, este último no puede ser algebraico, salvo que logaritmo de x sea trascendente. Con estos conocimientos y desconocimientos sobre los números trascendentes, en 1900, concretamente en el segundo Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en París, el célebre matemático David Hilbert dio una conferencia que supuso un hito en la historia de la matemática moderna. Ahí dio a conocer al mundo su famosa lista de los 23 problemas matemáticos más importantes no resueltos. El séptimo de ellos trataba una cuestión importante,
en relación con los trascendentes, dado un número alfa algebraico distinto de 0 y 1, y dado un número beta irracional algebraico, se pregunta, ¿es alfa elevado a la beta trascendente? En particular, Hilbert se preguntaba sobre la posible trascendencia de números como 2 elevado a la raíz de 2 o e elevado a pi. Tuvieron que pasar 34 años para dar una respuesta asertiva a la cuestión, y llegó de la mano de los matemáticos Alexander Gelfons y Teodoro Schneider. La respuesta fue que, tomando a igual a 2 y beta igual a raíz de 2, donde ambos son algebraicos y beta es además irracional, entonces el teorema dice que 2 elevado a la raíz de 2 es trascendente. ¿Qué pasa con e elevado a pi? Este número, que es la constante de Gelfons, también es trascendente por el teorema de Gelfond-Schneider. Pero, claro, se podría pensar que tal teorema no se aplica a una constante, pues ya tenemos probado que ni e ni pi son algebraicos. Sin embargo, a partir de la fórmula de Euler, resulta que e elevado a la i pi más 1 igual a 0, esto tiende que e elevado a la i pi es igual a menos 1, lo que es lo mismo, e elevado a la pi es igual a, entre paréntesis, menos 1 elevado a la menos i. Y aquí ya tenemos el teorema para los valores alfa igual a menos 1 y beta igual a menos i. El concepto de trascendencia es útil también para resultados de irracionalidad. Ya comentamos que, pese a saber que e y pi son irracionales, desconocemos si pi más e, pi por e o pi elevado a e lo son. Consideremos la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos, paréntesis, pi más e, se hace el paréntesis, por x más pi por e igual a 0. Sus soluciones son claramente los propios e y pi, pero son trascendentes y, por tanto, uno de los coeficientes o ambos de la ecuación pi más e y pi elevado a la e no pueden ser racionales. También deducimos de la trascendencia que las potencias de pi son irracionales. Si existiese pi a la n es igual a sobre b, estaríamos diciendo que pi es solución del polinomio b por x elevado a la n menos a igual a 0, lo cual es imposible. Así que la trascendencia proporcionó respuesta, pero a su vez abrió unos cuantos nuevos interrogantes que todavía hoy están sin resolver. Después de varios milenios dejamos de cuadrar círculos. Como afanoso geómetra, procuro, sin hallar el principio que lo muevo del círculo, encontrar la cuadratura. Divina Comedia, Dante Alighieri, Paraíso, canto 33. El problema de la cuadratura del círculo es un problema clásico de la geometría y uno de los más antiguos de las matemáticas. Permaneció tantos siglos irresoluto que incluso todavía hoy los diccionarios recogen la expresión
encontrar la cuadratura del círculo para referirse a intentar llevar algo a cabo que resulta irrealizable o imposible. Planteemos el problema como lo haría un geómetra griego. Por aquel entonces se trabajaban únicamente con rectas y circunferencias, y la solución de problemas geométricos solo admitía construcciones basadas en dos herramientas ideales. La primera, una regla infinita, no graduada, con un solo borde sobre el que dibujar. Es decir, que no se pueden dibujar una recta y luego su paralela con el otro borde de la regla, sino que solo permite dibujar una recta conociendo dos puntos. La segunda herramienta era un compás, que puede construir circunferencias de cualquier radio, pero hay que conocer el punto donde clavarlo, el centro, y debe pasar por otro punto conocido. Sin embargo, con este compás no es posible tomar medidas. Por tanto, para empezar una construcción debemos partir de unos puntos ya construidos, P del plano R al cuadrado, y construir con la regla y el compás nuevos objetos geométricos a partir de puntos, rectas y circunferencias. Pese a las limitaciones, lo cierto es que se llega a una infinidad de ingeniosas construcciones geométricas. Un sencillo ejemplo: dado un segmento comprendido entre los puntos A y B, podemos construir solo dos circunferencias, ambas de radio AB. Y de centros A y B. Estas circunferencias se cortarán en dos puntos que llamaremos C y D. Si los unimos por una recta, esta cortará el segmento AB en un solo punto M, que es precisamente la mediatriz de dicho segmento. Véase la figura 15. En este ejemplo se ha partido de dos puntos A y B y de la recta que los une, y se han construido las circunferencias C sub 1 y C sub 2, los puntos C, D y M, y la recta que pasa por C y D. Se pueden plantear problemas más complejos que la simple mediatriz, por ejemplo, la construcción de polígonos regulares o el problema de Apolonio de encontrar circunferencias tangentes a otras tres dadas. Aunque la regla no puede medir, nosotros podemos asignarle magnitudes a los objetos geométricos, como distancia a los segmentos o áreas a las figuras. En aquella época, los griegos ya conocían maneras de construir la suma, la resta, la multiplicación y la división de segmentos, es decir, las operaciones algebraicas básicas. Por tanto, podemos construir cualquier racional si partimos de un segmento unidad. Dicho de otra forma, si consideramos el conjunto C de puntos construibles del plano, estamos diciendo que Q pertenece a C, es decir, que todos los números racionales están incluidos en el conjunto de los números construibles. El problema de la cuadratura del círculo consiste en encontrar, dada una circunferencia de radio R, un cuadrado de lado L con la misma área.
Algebraicamente se trata de hallar L tal que pi por r cuadrada es igual a L al cuadrado. Es decir, hallar un L que verifique que L es igual a R por raíz de pi, tomando sin pérdida de generalidades R igual a 1. El problema desde el punto de vista de la geometría griega consistía en averiguar si solo con regla y compás se puede construir a partir de un segmento unidad, otro de longitud raíz de pi. Dado un segmento unidad, podemos construir cualquier racional y esperamos que el lector haya quedado convencido leyendo este libro de que se pueden construir también las raíces cuadradas de cualquier racional, y de esas raíces cuadradas podremos obtener sus raíces cuadradas, es decir, las raíces cuartas, y así para cualquier raíz de cualquier orden que sea potencia de 2. Gracias a la teoría de Galois y al álgebra abstracta, los matemáticos pudieron relacionar la geometría griega con el álgebra y demostrar que si un número es construible, entonces es algebraico, y además el grado del polinomio del que es raíz es potencia de 2. Lindemann zanjó definitivamente el problema con su prueba en 1882 sobre la trascendencia de pi y por ende de raíz de pi. Demostró que esta cantidad no puede ser construida con regla y compás, lo que imposibilita la tan ansiada cuadratura del círculo. Sorprendentemente, gracias a las investigaciones sobre la naturaleza algebraica y trascendente de los números irracionales, se cerró uno de los problemas más famosos de la antigüedad, y es que los caminos de las matemáticas son inescrutables. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2 de los números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.